¿Los gigantes o Nefilín existieron en realidad o son un mito en la historia? ¿Qué dice la Biblia y los hallazgos arqueológicos sobre ello? Hace más de 60 años, las excavaciones en las cuevas de Qumran revelaron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen importantes destellos sobre el pasado de la humanidad. Pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos, un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilín y al que se ha llamado el libro de los gigantes. La Biblia hace varias referencias a los Nefilín, sobre todo en el libro de Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del antiguo libro apócrifo de Enoc. Este antiquísimo texto religioso judío es atribuido al bisabuelo de Noé, aunque algunos eruditos han datado algunas de sus partes en torno al año 300 a.C. Enoc es un personaje desconcertante, por no decir más. El propio Génesis nos relata que vivió en la tierra 365 años antes de ser tomado por Dios. Caminaba con Dios y él no era más. Dios se lo llevó. Asimismo, durante su tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles, que interactuaban libremente con los seres humanos y que finalmente provocaron un mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen así a una raza de híbridos demasiado fuertes, gigantescos, llamados Nefilín. Quiero hablarles del libro de Enoc. El libro de Enoc, que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no es reconocido como canónico por la mayoría de iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, Códice Vaticano y Papiros Chester Beatty. La Beta Israel, judíos etíopes, lo incluye en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. El libro de Enoc es muy importante y, a mi parecer, y según los estudios que tengo, este libro debió formar parte del canon de la Biblia. Este libro fue sacado a propósito para que no conociéramos la realidad de lo que pasó en el tiempo antiguo. Por eso hay versículos que mencionan el libro de Enoc. El libro de Enoc debió ser parte del canon y así tener mayor luz sobre qué pasó en el tiempo anterior al nuestro. En el capítulo 6 y 7 dice el libro de Enoc así: Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos, tal como lo dice Génesis 1 al 4. Entonces Semiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo juramento. En el capítulo 7 nos dice el libro de Enoc: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraron el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Tenemos que entender nosotros que en el libro de Enoc especifica claramente lo que Génesis 6 nos dice en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. O sea, el libro de Enoc no está divorciado del libro de Génesis. Aquí podemos encontrar que estos hombres les enseñaron a las mujeres brujería, la magia, el corte de raíces, y también les enseñaron sobre las plantas. O sea, estos ángeles caídos tomaron forma humana, tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y es allí donde nacieron los grandes de la antigüedad. La primera mención de gigantes en la Biblia, o
Nefilín la vemos en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4. Pero quiero decirles antes, los Nefilín eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados, como dice Génesis, que se casaron con mujeres en la época de Noé. El relato bíblico dice que los hijos de Dios empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, hermosas. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra él, abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Los Nefilín eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. La Biblia los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Dejaron un legado de violencia y de miedo. En Génesis 6, 1 al 4 dice la Biblia, Reina Valera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La Biblia nos dice claramente, sin lugar a equivocarnos, que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, y es aquí donde nacieron gente híbrida, gente poderosa. No solamente eran altos, eran poderosos, eran gente con dotes sobrenaturales. En el libro de Judas 6 nos dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hubo varios tipos de razas de gigantes, y vamos a empezar por los anaseos. Era una raza de gigantes. Estos fueron mencionados en varios pasajes de la Biblia. Eran quizás los más conocidos de los gigantes que habitaban en la tierra de Canaán. Así nos dice el libro de Éxodo. Estos eran parte de los Nefilín. Sí, Nefilín se refiere simplemente a los gigantes en general. Entonces se dice que los anaseos eran gigantes, por lo tanto los amorreos y otros pueblos gigantes también eran Nefilín. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, dice la Biblia: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eran tan poderosos estos gigantes que cuando fueron los espías se sintieron como langostas. Eran seres poderosos, y dice ahí mismo que devoraban a todo el que entraba allí. O sea, eran carnívoros. Esta gente bebía sangre, eran diabólicos, eran seres espirituales poderosos, tremendos. El amorreo fue otra raza de gigantes. Los amorreos son mencionados más de 80 veces en las escrituras, y al principio algunos se aliaron con Abraham. Estos fueron descendientes de Canaán, nieto de Noé. Si bien en ocasiones se menciona a los amorreos en el mismo contexto que otros gigantes, estos se describen específicamente como gigantes en los profetas menores. En el libro de Génesis capítulo 10 versículo 15 al 16 dice la Biblia: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al amorreo, al gergeseo. ¿Por qué de Canaán? Porque Canaán era también descendiente de raza híbrida. Aunque era hijo de Noé, Canaán en su genética tenía la maldición. Y es por eso que de Canaán nacieron gigantes: el Jebuseo, el amorreo y el gergeseo. En Génesis 14:13 la Biblia nos dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encimar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, en ese tiempo, por ese momento, el amorreo era aliado de Abraham, pero ellos eran malos, era una raza perversa, satánica, diabólica. Amós 2:9 al 10. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Imagínense que eran tan grandes como la altura de los cedros. Eran gigantísimos, había unos hasta de 20 metros, era exagerado porque eran como los cedros. Eran fuertes, eran poderosos. Estos eran los amorreos. Hablemos de los emitas. La Biblia revela que los emitas, cuyo nombre significa terrores, eran gigantes muy poderosos. Los emitas habían vivido allí
allí en el pasado un pueblo tan grande, numeroso y alto como los hijos de los anaseos. Ellos también fueron considerados como gigantes, en hebreo refaitas, como los anaseos, pero los moabitas los llamaban emitas. Deuteronomio 2, 10, 11. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Hablamos de otra raza de gigantes, los susitas o sonsomeos. Eran lo mismo que los susitas, también fueron llamados gigantes y son mencionados en el mismo capítulo de los semitas en Génesis 14:5. Deuteronomio 2:20 al 21 dice: por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Hablemos de los refaitas, otra raza de gigantes. El término más común usado para describir gigantes en la Biblia es refaitas. Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. 9 codos equivalen a 6 metros. Exagerado, era un hombre sumamente alto y la Biblia dice cómo era su cama, su anchura y su largura. Entonces, estamos nosotros meditando sobre este tema porque es real lo que la Biblia dice y se han encontrado infinidad de esqueletos en varias partes del mundo. Aunque hay un instituto smithsoniano, que es un instituto que controla todos estos hallazgos y los esconde para que el mundo no se dé cuenta que Dios es real y que los ángeles caídos tuvieron relación con las mujeres y crearon los gigantes de la antigüedad. El más famoso de los gigantes mencionado en la Biblia es Goliat, pero no es el más poderoso. Había más poderosos que él. Tengamos en cuenta que Goliat era de Gat, que resultó ser uno de los 3 lugares donde los anaseos permanecieron, según Josué 11, 21 al 22. Entonces, aunque no se le llame como tal en 1 de Samuel 17, es posible que Goliat fuera descendiente de los anaseos que se mezclaron con la población filistea de aquella región. 1 de Samuel 17, 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea que este hombre medía más o menos 4 metros. Por eso les digo, no es de los más grandes, pero era poderoso, tanto que todo un ejército le tenía miedo, y solo David, con el poder de Dios, pudo derrotar a Goliat. Encontramos menciones de otros gigantes en la Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19 al 22, dice: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaré Orguín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. La Biblia es muy real. Y podemos ver por eso que científicamente, históricamente, la Biblia confirma que Dios es el Dios de Israel, el Dios que gobierna, el Dios que tiene control sobre el futuro, que la Biblia es real, que nada es mentira. Y con este mensaje podemos recapacitar y agarrar más fe, aún sabiendo que Dios es poderoso. Estos gigantes siempre fueron enemigos del pueblo de Israel durante muchas generaciones. Y estos gigantes eran hijos de los ángeles caídos con las mujeres que se relacionaron y tuvieron estos seres poderosos que se han encontrado sus esqueletos. Y hay hasta una historia de que el ejército de Estados Unidos encontró uno hace algunos 50 años, vivo, y que lo agarraron a tiros y lo mataron y lo escondieron. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos y muchos ángeles tienen todavía la capacidad de poder relacionarse con mujeres aún en este tiempo. Aún hay testimonios de que Satanás tiene esposas y tiene relaciones sexuales con muchas mujeres. Dios es poderoso
Y con este mensaje quiere que nosotros tomemos autoridad sobre todo gigante que se presente ahora en el mundo espiritual. No tengamos temor. Dios es poderoso, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. No tengamos temor de los retos en la vida. Nacimos para ganar, nacimos para triunfar. Dios les bendiga. Les habló Marvin Escobar, pastor de la iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica.